Hola, en este vídeo vamos a hacer un ejercicio muy sencillo sobre la hipérbola. En concreto, me dan el eje real AB y el eje imaginario CD y me piden hallar los focos. Los focos van a estar en la prolongación del eje real, van a estar ambos a la misma distancia del origen. En primer lugar, vamos a tener en cuenta el triángulo rectángulo que veis en pantalla, formado por el lado AO, que es el cateto A, el lado CO, que es el cateto B, y la hipotenusa C. Pues bien, debemos saber que los focos están a una distancia igual a esa hipotenusa C del centro. Así que tomaremos, con la ayuda de un compás, esa distancia C, prolongaremos el eje real tal y como veis en pantalla, y con ese radio y centro en el centro de la hipérbola, el punto O, vamos a dibujar la circunferencia que veis que corta a la prolongación del eje real en esos dos puntos que veis marcados en rojo, F y F', que van a ser los dos focos de la hipérbola. Ahí tendríamos el ejercicio terminado. Hola, en el vídeo de hoy vamos a aprender a dibujar la recta tangente a una hipérbola desde un punto P de ella. Ahí veis la hipérbola definida por su eje real AA' y sus dos focos, y el punto P que pertenece a la hipérbola. El primer paso va a ser dibujar la circunferencia focal, que tiene como radio el eje AA', que como veis tomamos con el compás, y como centro uno de los focos, en este caso F. Dibujamos dicha circunferencia focal, que recordamos que es el lugar geométrico de los simétricos del foco respecto a la recta tangente. A continuación vamos a unir F con P, y este segmento va a cortar a la circunferencia focal, en ese punto rojo que veis, que va a ser F', simétrico de F' respecto a la recta tangente buscada. Si F' es el simétrico, la recta tangente que buscamos va a ser perpendicular al segmento que acabamos de dibujar, F', F', pasando por el punto P. Así que perpendicular a dicho segmento, pasando por P, dibujamos ya con una línea más gruesa la recta tangente buscada. Ahí la veis, la llamamos con la letra T y ahí tenéis el ejercicio terminado. Recta tangente a una hipérbola pasando por un punto de ella P. Espero que lo hayáis entendido bien, que os haya resultado útil el vídeo y nada, nos vemos en el próximo. Un saludo. Hola, en el vídeo de hoy vamos a aprender a dibujar las rectas tangentes a una hipérbola pasando por un punto exterior dado. Ahí veis la hipérbola definida por su eje real AA' y sus dos focos F y F'. Y por otro lado, un punto exterior P. Pues bien, el primer paso va a ser dibujar la circunferencia focal, que como sabéis, su radio es el eje real. Así que con el compás vamos a ajustar el radio a A'. Y con este radio y centro en uno de los focos, en este caso en F', vamos a dibujar una de las dos circunferencias focales. La llamamos CF. La circunferencia focal, recordamos que es el lugar geométrico de los simétricos de los focos respecto a las rectas tangentes. Los simétricos de F respecto a las rectas tangentes que pasan por P van a estar en una circunferencia con centro en P y radio PF. Luego los puntos de corte de estas dos circunferencias dadas, que son esos dos puntos que veis marcados en rojo, van a ser los simétricos de F respecto a las dos rectas tangentes buscadas, F'2 y F'1. Si estos son los simétricos, las rectas tangentes van a ser las mediatrices de dichos segmentos. Por un lado, del segmento F, F'2, su mediatriz, que va a pasar por P. Luego, perpendicular a ese segmento, pasando por P, ya con una línea más gruesa, dibujamos la primera recta tangente, T2. A continuación vamos a hallar el punto de tangencia en esa recta tangente T2. Para ello unimos F'2
con f' y lo prolongamos hasta que, como veis, corta a dicha tangente en ese punto que veis rojo, que va a ser el punto de tangencia de la curva con esa recta tangente. Bien, vamos a por la segunda recta tangente, es decir, vamos a repetir la operación, pero con f' sub 1. Dibujamos el segmento f, f' sub 1 y a continuación, y perpendicular a este segmento, pasando por P, dibujamos la segunda recta tangente. El que pase tan cerca de A es casualidad. Ahí la veis, la llamamos T1. Marcamos la perpendicularidad y el último paso va a ser unir f' con f' sub 1 y prolongarlo hasta que corte en T1, en el que va a ser el punto de tangencia sobre esa recta. Ahora sí que tenemos el ejercicio terminado. Rectas tangentes a una hipérbola pasando por un punto exterior. Espero que hayáis entendido bien el ejercicio, que os haya resultado útil y nada, nos vemos en el próximo. Un saludo. Hola, en el vídeo de hoy vamos a aprender a dibujar las rectas tangentes a una hipérbola dada paralelas a una dirección. Ahí veis la hipérbola dada por su eje real AA' y por sus focos F y F' y la dirección que viene dada por la recta D. Pues bien, el primer paso va a ser dibujar la circunferencia focal. Tomamos como radio el eje real AA', tal y como veis en pantalla. Con el compás ajustamos la apertura al eje real AA'. Y con esta apertura y centro en F vamos a dibujar la circunferencia focal. Ahí la veis. La circunferencia focal, recordamos, que es el lugar geométrico de los simétricos de los focos, en este caso de F', respecto a las rectas tangentes buscadas. Ahí van a estar esos simétricos. Los simétricos de F' respecto a las rectas tangentes buscadas, ya que son paralelas a D, van a estar en una recta que pasa por F' y es perpendicular a D. Así que perpendicular a D, dibujamos, tal y como veis, una recta que pase por F'. Ahí la tenéis. Esa recta corta a la circunferencia focal en esos dos puntos rojos que van a ser los simétricos buscados, f' sub 1 y f' sub 2. Las rectas tangentes buscadas son las mediatrices de los segmentos que forma f' con cada uno de estos dos simétricos. Por un lado, la mediatriz f', f' sub 1. Ahí la veis, dibujamos con centro en F', dos arcos que tengan un radio cualquiera, siempre que sea mayor a la mitad de la distancia con f' sub 1, que va a ser el centro de otros dos arcos, como veis, que cortan a los anteriores en dos puntos que pertenecen a esa mediatriz, a esa primera recta tangente que dibujamos ya con una línea más gruesa. Ahí la tenéis, T sub 1. Repetimos la operación, hallando la mediatriz de f' sub 2, f'. Ajustamos el compás a un radio cualquiera, siempre que sea mayor a la mitad del segmento del cual hacemos la mediatriz. Y dibujamos. Realmente es un arco, aunque lo hacemos en dos tramos para ensuciar el dibujo lo menos posible. Ahí veis esos dos tramos, con centro en f' sub 2 y con el mismo radio y centro en f'. Buscamos los arcos que tienen intersección con los anteriores, como veis, en dos puntos que van a pertenecer a la mediatriz, es decir, a la segunda recta tangente buscada. Ahí tenéis las dos rectas tangentes, pero realmente el ejercicio no está terminado, ya que siempre que me piden rectas tangentes, tendré también que hallar los puntos de tangencia. Dibujamos con una línea más gruesa, T sub 2, y a continuación, para hallar los puntos de tangencia de la curva, unimos F con f' sub 1 y, como veis, va a cortar a T sub 1 en el que va a ser el punto de tangencia. Repetimos la operación uniendo F
con f doble prima sub 2 y como veis prolongamos hasta que corte a T2 en el que va a ser el segundo punto de tangencia para ahora sí tener el ejercicio terminado. Rectas tangentes a una hipérbola y que son paralelas a una dirección dada. Espero que hayáis entendido bien el ejercicio y que os haya resultado útil el vídeo. Nos vemos en el próximo. Un saludo. Hola, en este vídeo vamos a aprender a dibujar los elementos principales de una hipérbola dados sus dos focos, f y f', y dada también una de sus rectas tangentes, que es la recta t que veis en pantalla. Siempre que tenemos que hacer un ejercicio de curvas cónicas, comenzamos dibujándonos un esquema de la curva cónica en cuestión, en este caso de la hipérbola. Si comenzamos con el esquema de la hipérbola, comenzaríamos con sus dos focos, f y f', dibujamos aproximadamente las dos ramas de dicha curva. Pues bien, si cogemos un punto cualquiera de dicha curva, un punto T, que pertenece a la hipérbola como veis, pues bien, si unimos T con F y F' y posteriormente dibujamos el arco que veis que transporta F' a la recta FT, obtenemos, como veis, F doble prima. La distancia que hay desde este nuevo punto a F va a ser 2A, que es igual a la longitud del eje mayor. Por ese punto F doble prima y con centro en F va a estar la circunferencia focal. Ahí la veis. Si continuamos con el esquema uniendo f doble prima con f' y dibujando la mediatriz de dicha unión, esa mediatriz va a ser la recta tangente a la curva que pasa por el punto T. A continuación, y finalizando el esquema, si dibujamos verticales desde los extremos del eje real A' y a su vez dibujamos una circunferencia con centro en la unión de los dos ejes y que pase por F y F', esa curva va a cortar, como veis, a las dos verticales en dos puntos por donde vamos a dibujar horizontales para obtener B y B'. De esta manera vamos a tener el eje imaginario BB' y el eje real AA'. Las diagonales de este rectángulo que acabamos de dibujar van a ser las dos asíntotas de la curva. De esta manera tendríamos todos los elementos fundamentales que definen la hipérbola. Pues bien, teniendo claro este esquema, nos vamos a ir a resolver el ejercicio. El primer paso va a ser unir F con F'. Lo unimos y, como veis, lo prolongamos. Por ahí va a estar el eje real A'A. A continuación vamos a hallar la mediatriz de F'. Para obtener la recta en la que va a estar situado el eje imaginario. Dibujamos, como veis, dos arcos con un radio mayor a la mitad de la distancia entre F y F' y centro en F, y con el mismo radio y centro, en este caso en F', vamos a dibujar otros dos arcos que van a cortar a los anteriores en dos puntos, como veis, por donde va a pasar la mediatriz buscada. Una vez obtenidos, los unimos y esa va a ser la mediatriz que vamos a prolongar también para obtener la recta que va a contener al eje imaginario BB'. Bien, a continuación vamos a hallar el simétrico del punto F respecto a la recta T. Para ello, en perpendicular, como veis, a la recta T y pasando por F, dibujamos una semirrecta, que va a cortar a dicha recta en un punto que llamamos con la letra O. Como veis, marcamos la perpendicularidad. A continuación, con centro en O y radio OF, vamos a dibujar una semicircunferencia, tal y como veis en pantalla, hasta que corte a la semirrecta anterior, en el que va a ser el simétrico de F, que llamamos F doble prima. El siguiente paso va a ser, con centro en F' y radio hasta F doble prima, dibujar la que va a ser la circunferencia focal. Una de las dos circunferencias focales. Solo vamos a necesitar una.
Hemos hecho el simétrico de F en lugar del de F', ya que el de F' se nos iba del dibujo, pero podría haber servido también. Esa sería la circunferencia focal o el tramo de circunferencia focal que entra en pantalla. El radio de esta circunferencia, como hemos dicho antes, va a ser 2A, que es la distancia del eje real a A'. A continuación, como veis, desde F' pasando por F', dibujamos esa recta que veis que va a cortar a la recta tangente en el punto de tangencia T de la misma. Ahí tenéis el punto T. A continuación, concentro en F'. Como veis, vamos a hallar la mediatriz del radio de la circunferencia focal, es decir, vamos a hallar cuánto mide A, ya que como el radio mide 2A, hallando la mitad, obtendremos A. De esta manera podremos situar a ambos lados del punto de corte de las dos perpendiculares que veis. Ahí tenemos esta mediatriz, no hace falta dibujarla completa, ya que únicamente la queremos para dividir ese radio en dos. Cada uno de esas divisiones va a ser A. A continuación vamos a tomar esa distancia y la vamos a transportar, tal y como veis en pantalla, a partir del centro de la hipérbola a la izquierda y a la derecha, obteniendo el eje real A'. Esos dos puntos van a ser A y A'. Ya tenemos varios elementos importantes. Tenemos el eje real y tenemos el punto de tangencia. A continuación, y en paralelo o en perpendicular a F', dibujamos una recta pasando por A y otra pasando por A'. Ahí las veis las dos. El siguiente paso, concentro en el centro de la hipérbola y radio hasta F' y F, dibujamos una circunferencia, tal y como veis en pantalla, que va a cortar a las dos perpendiculares anteriores en los 4 puntos que van a ser los 4 vértices del rectángulo que estamos buscando. Esos 4 vértices que veis en rojo, por donde vamos a hacer pasar paralelas a F', tal y como veis en pantalla, para completar dicho rectángulo. Estas paralelas van a cortar a la recta perpendicular en los extremos del eje imaginario, es decir, en B y B'. Ahí los veis. Ya por último, para completar los elementos de la hipérbola, vamos a dibujar las diagonales de dicho rectángulo. Estas diagonales, como hemos dicho antes, van a ser las asíntotas de la curva. Las llamamos R y S. Ahora sí que tendríamos el ejercicio terminado. A partir de los focos y de una recta tangente, hemos terminado de definir la hipérbola, hallando el punto de tangencia de dicha recta tangente, el eje real, el eje imaginario, etc. Pues nada, espero que lo hayáis comprendido bien, que os haya resultado útil el vídeo y nos vemos en el próximo. Un saludo. Hola, en el vídeo de hoy vamos a realizar un ejercicio de curvas cónicas, en concreto de una hipérbola que, como veis, me la dan definida por sus dos focos, los puntos F y F', y por su eje real. El eje real tiene como extremos los puntos A y A'. Me piden hallar las asíntotas y el eje imaginario. Bien, comenzamos dibujando la recta que pasa por estos 4 puntos, uniendo F, A' y F', tal y como veis en la pantalla. A continuación vamos a dibujar la mediatriz del segmento F'. Para ello, con un radio mayor a la mitad de dicho segmento y centro en F, dibujamos, como veis, dos arcos, a la derecha y a la izquierda de la recta. Y a continuación, con este mismo radio y centro en F',
vamos a dibujar otros dos arcos que cortan a los anteriores en dos puntos, como veis, por los que va a pasar la mediatriz buscada. La dibujamos y el punto de intersección, como veis, lo llamamos con la letra O, que va a ser el centro de la hipérbola. A continuación, con centro en O y radio hasta F', dibujamos la circunferencia que veis. A continuación, en paralelo a la mediatriz dibujada anteriormente, pasando por A', dibujamos un segmento hasta que corte a la circunferencia en dos puntos. Y lo mismo pasando por A', otra paralela a la mediatriz, hasta que corte a la circunferencia en otros dos puntos. Estos 4 puntos obtenidos los nombramos con las letras P, Q, R y S. A continuación, en paralelo al eje real, unimos S con R y P con Q. Donde estas dos uniones cortan a la mediatriz, ahí van a estar los extremos del eje imaginario, los puntos B y B'. Ahí los tenéis. Pues bien, las diagonales del rectángulo que acabamos de dibujar son las asíntotas de la hipérbola, así que las dibujamos ya con una línea más gruesa, uniendo S con Q y R con P. Ahí tenéis las dos asíntotas de la hipérbola, así como su eje imaginario B'. El ejercicio ya estaría terminado. Ahí veis que superponemos las ramas de la curva en rojo para que veáis que cumple con las condiciones y los datos del ejercicio. Pues nada, esto es todo. Espero que os haya resultado útil el vídeo y nos vemos en el próximo. Un saludo. Hola. En este vídeo vamos a realizar un ejercicio de curvas cónicas, en concreto de una hipérbola, que como veis me la dan definida por uno de sus focos, el punto F', por una de sus rectas tangentes, la recta T, que como veis incluye el punto de tangencia, y por el segmento 2A, que es la longitud del eje real de la hipérbola. Ahí veríamos, podéis apreciar las dos ramas de la curva. Pues bien, si nos dibujamos un esquema con los elementos principales de la hipérbola, ahí podéis ver la circunferencia focal, que es una circunferencia cuyo radio es el eje real 2A y cuyo centro es uno de los focos. Como veis, esa circunferencia focal también es el lugar geométrico de los simétricos de los focos respecto a las rectas tangentes. Ahí podéis apreciar el punto F', que es el simétrico de F' respecto a la recta tangente. Ahí tenemos una pista muy clara de cómo hallar el foco, que va a ser el primer paso para resolver el ejercicio, hallar el punto F. Si hallamos el simétrico de F' respecto a la recta tangente, obtendremos F', y prolongando la recta que pasa por T y F', en esa prolongación va a estar el foco, además de saber la distancia con F', que va a ser 2A. Con estos elementos hallaremos el foco y una vez que tengamos el foco va a ser muy fácil, dibujando este rectángulo que veis, hallar los ejes real e imaginario y las diagonales a ese rectángulo, que van a ser las asíntotas que me piden. Pues bien, con todos estos datos ya nos vamos al ejercicio a solucionarlo. Bien, el primer paso, por tanto, va a ser hallar el simétrico de F' respecto a la recta tangente, a la recta T. Así que en primer lugar dibujamos una perpendicular a T desde F', tal y como veis en la pantalla, marcamos, como veis, la perpendicularidad y desde ese pie de perpendicular nos llevamos la distancia a F', tal y como veis, para hallar su simétrico. De esta manera obtenemos F'. Ese punto, como hemos dicho antes, va a pertenecer a la circunferencia focal. Vamos a dibujar la semirrecta que nace en T, pasa por F' y se prolonga, como veis, hacia la izquierda. En algún lugar de esa semirrecta va a estar el foco F. A continuación, con el compás, cogemos la distancia del eje real 2A y la ponemos a partir de F' hacia la izquierda, tal y como veis en la pantalla. De esta manera vamos a obtener el foco F. Bien, una vez que tenemos el foco F,
vamos a unirlo con F'. Y en esa recta va a estar el eje real. A continuación, el siguiente paso va a ser hallar la mediatriz de F'. En esa mediatriz estará el eje imaginario. Para ello, con un centro en F' y un radio mayor a la mitad del segmento, vamos a dibujar, como veis, dos arcos, por debajo y por encima del segmento. Y con este mismo radio y centro en F, dibujamos otros dos arcos que cortan a los anteriores en dos puntos por donde va a pasar la mediatriz buscada. Ahí los tenéis, los unimos y dibujamos esa mediatriz que corta al segmento anterior en un punto que llamamos O y que va a ser el centro de la hipérbola. A continuación vamos a hallar la mediatriz del segmento 2A. Como está ajustado a la parte superior, vamos a utilizar un método distinto. Con un radio ligeramente mayor a la mitad de 2A, dibujamos, como veis, un arco hacia abajo. Y con ese mismo radio y centro en el otro extremo del segmento, dibujamos también por debajo, ya que no tenemos espacio por arriba, otro arco. Como veis, hemos obtenido un punto. A continuación, abrimos un poco más el compás y dibujamos otro arco hacia abajo y con este mismo radio, con ese segundo radio, y centro en el extremo izquierdo, dibujamos otro arco que corta a la anterior en otro punto por donde va a pasar también la mediatriz buscada. Uniendo esos dos puntos de intersección, hallamos la mediatriz y con ella el punto medio del segmento 2A, que lo queríamos para tomar con el compás la medida igual a la mitad del eje real, ya que con esta medida, como veis, ajustamos el compás a esa mitad y con centro en O, centro de la hipérbola, obtenemos los extremos del eje real. Marcamos por la derecha y por la izquierda, obteniendo los dos puntos del eje real AB. A continuación, con centro en O y radio hasta los focos, vamos a dibujar una circunferencia. El siguiente paso va a ser dibujar paralelas a la mediatriz anterior, pasando por los extremos del eje real A y B. Estas paralelas van a cortar a la circunferencia en 4 puntos por donde van a pasar las asíntotas. Pues bien, por esos puntos vamos a dibujar paralelas al eje real para obtener ya de paso el eje imaginario, aunque no me lo piden, pero es muy sencillito. Este rectángulo corta la mediatriz anterior en los extremos del eje imaginario CD. Y ya una vez que tenemos el rectángulo, las diagonales de dicho rectángulo, ya las dibujamos con una línea más gruesa, van a ser las dos asíntotas de la hipérbola que me piden. Ahí las tenéis. Pues bien, ahí tendríamos el ejercicio terminado. Podéis ver cómo las ramas de la curva, ahí veis superpuesta en rojo, coinciden con todos los datos del ejercicio. Pues ahí lo tenéis. Ejercicio de una hipérbola definida por una recta tangente y su punto de tangencia, un foco y la longitud de su eje real. Espero que lo hayáis comprendido bien, que os haya resultado útil el vídeo y nada, nos vemos en el próximo. Un saludo. Hola, en el vídeo de hoy vamos a hacer un ejercicio de curvas cónicas, en concreto de una hipérbola. Nos dan los focos y los vértices de la hipérbola y una recta R y nos piden hallar los puntos de intersección de dicha recta con la hipérbola, sin dibujar la curva. Vamos a arrancar el ejercicio dibujando la circunferencia focal, con centro en un foco y radio igual al eje real, o lo que es lo mismo a la distancia entre vértices, V1 y V2.
Por definición de la hipérbola, que recordamos que es el lugar geométrico de los puntos cuya diferencia de distancia respecto a los focos es constante e igual al eje real, bien, pues teniendo en cuenta esta definición, si tomamos un punto P de la hipérbola como centro de una circunferencia cuyo radio es PF2, esta circunferencia va a ser, como podéis observar, tangente a la circunferencia focal, en un punto de tangencia obtenido uniendo P y F1. Pues bien, nuestro objetivo en este ejercicio va a ser hallar estos puntos de tangencia y lo vamos a hacer por potencias, obteniendo el centro radical formado por un lado por el haz de circunferencias corradicales que tienen centros en la recta R y que a su vez pasan por F2 y por otro lado por la circunferencia focal. Bien, vamos a arrancar el ejercicio. En primer lugar, vamos a dibujar la circunferencia focal. Como hemos dicho, su radio es el eje real, o lo que es lo mismo, la distancia entre vértices. Ajustamos esta distancia con el compás, como veis, de V1 a V2, y con este radio y centro en F1 vamos a dibujar dicha circunferencia focal. Ahí la veis, la nombramos con sus iniciales, CF. El siguiente paso va a ser dibujar el eje radical del haz de circunferencias corradicales que hablábamos anteriormente. Esas circunferencias que tienen centros en la recta R y que a su vez pasan por F2. Ese eje radical va a ser una recta perpendicular a R que pasa por F2. Como veis la dibujamos, la nombramos R1 y marcamos, como veis tambi'én, la perpendicularidad respecto a R. A continuación, el siguiente paso va a ser marcar un punto en la recta R, como veis, O'. Este punto va a ser centro de una circunferencia que va a pasar por F2. Va a ser, por tanto, una circunferencia que pertenece al haz de circunferencias corradicales que hablábamos anteriormente. Pues bien, esta circunferencia que acabamos de dibujar corta en dos puntos a la circunferencia focal. Numeramos estos puntos y pasando por ellos dibujamos una recta que va a ser el segundo eje radical de nuestro ejercicio, ER2. Este segundo eje radical me va a determinar el que va a ser el centro radical que estábamos buscando. A continuación, el siguiente paso va a ser, desde este centro radical, hallar las rectas tangentes a la circunferencia focal. Para ello, el primer paso va a ser unir F1 con el centro radical, como veis, y hallar el punto medio de esta unión. Lo vamos a hacer mediante la mediatriz, que recordamos que calculábamos dibujando dos arcos con un radio cualquiera, siempre que éste fuera mayor a la mitad del segmento, y con centros en los extremos. Ahí estamos con el primer arco, con centro en F1, que como veis lo dibujamos en dos tramos, y con el mismo radio y centro en el centro radical, vamos a dibujar el segundo arco. Vamos a dibujar únicamente los tramos en los que corta con el primero. De esta manera ensuciaremos el dibujo lo menos posible. Ahí tenéis los dos puntos de intersección que pertenecen a la mediatriz. Mediatriz que tampoco vamos a dibujar completa, vamos a dibujar los tramos que nos interesan. Recordamos que necesitábamos el punto medio. Lo llamamos con la letra M. Bien, este punto medio va a ser centro de una circunferencia de radio MF1, o sea que va a pasar por el foco y por el centro radical. El siguiente paso va a ser dibujar esta circunferencia y esta circunferencia va a cortar a la circunferencia focal en los dos puntos de tangencia que estábamos buscando, que como veis llamamos T1 y T2. Ya tenemos casi terminado el ejercicio. El siguiente paso que nos queda es dibujar la recta que pasa por F1 y T1 y que vamos a prolongar hasta que corte a R, en el que va a ser el primer punto de intersección entre hipérbola y recta. Lo llamamos con la letra P y lo marcamos, como veis, con una línea un poquito más gruesa. Repetimos la operación uniendo T2 con F1 y prolongándolo también hasta que corte a R, en el que va a ser el segundo punto de intersección entre hipérbola y recta. Ahí tenéis
el ejercicio terminado, la intersección entre una recta cualquiera y una hipérbola, sin necesidad de dibujar la curva. Aquí podéis ver las dos ramas de la hipérbola y comprobar cómo hemos hallado los puntos de intersección correctamente, ya que como veis coinciden con la curva. Espero que os haya resultado útil y nada, nos vemos en el próximo vídeo.